Nuevamente nos encontramos a través de mi canal Conexión Educativa Digital para el desarrollo de un nuevo contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, elaborado para séptimo grado y el cual se titula Características de la colonia en Centroamérica. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo de siempre, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a compartir una nueva experiencia educativa. Y justamente, pues como el tema lo indica, vamos a estar hablando de las características que tuvo la colonia en la etapa, ¿verdad?, conocida como la colonia en Centroamérica. Y al hablar pues de la época colonial en América, nos referimos a las principales colonias que hubo en América y las cuales estuvieron bajo dominio español, portugués y luego por el dominio anglosajón. La más extensa de las tres fue la española, que tras el encuentro con el continente en el siglo XV procedió a su sangrienta conquista. La corona española diezmó bestialmente a las civilizaciones originarias. Además, impuso un reparto de la tierra y de los recursos en base a tres virreinatos: el de Nueva España, el del Perú y el de la Nueva Granada, con la posterior creación de un cuarto, el virreinato del Río de la Plata. Todos estos virreinatos eran controlados desde España. Se les imponía una serie de restricciones comerciales y políticas que aseguraba la primacía de la sociedad europea. La naciente sociedad americana era fruto de 300 años de hispanización y de sincretismo con las culturas locales. A esta combinación se sumaba la cultura negra, llevada del África en calidad de mano de obra esclava. Las colonias hispanas estuvieron sometidas al control europeo hasta el siglo XIX, en el que se produjeron las guerras de independencia y se crearon las repúblicas latinoamericanas. Y así pues, con esa breve introducción, vamos a dar inicio a lo que es el desarrollo en sí del contenido, pidiéndoles pues la respectiva atención para un mejor aprovechamiento del recurso pues del canal, a través del cual pretendo transmitir un poquito más de conocimiento a efecto de que las y los estudiantes no tengan mayor dificultad en la resolución de las guías que van en línea directa con lo que se presenta acá pues desarrollado en el contenido. Y dicho lo anterior, pues vamos a iniciar. A partir de esta clase vamos a estar definiendo el objetivo de la clase. En esta ocasión pues el objetivo es que el estudiante conozca, interprete y analice las principales características de la etapa colonial y su influencia en la composición social, económica y política de los países que posteriormente integrarían lo que hoy conocemos como Centroamérica. Y damos inicio al desarrollo en sí del contenido, hablando un poco de las características que tuvo la conquista y colonización de Centroamérica. Vamos a entender por características a las particularidades o cualidades propias de un periodo de la historia que se diferencia de los otros. Por ejemplo, el periodo de la conquista se caracterizó por la llegada de los españoles a América debido a la crisis económica, política y social que existía en aquel país. Esto impulsó a la corona española a financiar las expediciones de Cristóbal Colón, generando batallas desiguales entre el ejército español y los pueblos indígenas. Finalmente tenemos el periodo de colonización española, el cual fue un periodo mucho más largo y donde se sentaron las bases de la dominación de España hasta la independencia de cada país centroamericano. Valga comentar que la etapa de colonización se extiende por espacio de 3 siglos.
Y ahí pues hemos hablado así un poco a la carrera, un poco a la ligera, diciéndolo así, sobre las características que tuvo la conquista y las características que tuvo la colonización. No sin antes recordarles pues que en las clases anteriores hemos visto la otra etapa, la cual es la del descubrimiento. En la clase anterior pues hablamos sobre por qué los pueblos originarios fueron derrotados, justamente porque los españoles tenían una superioridad tecnológica en cuanto pues al uso de armas de mejor tipo, y eso pues posibilitó la situación de que los españoles pues se consolidaran en el proceso de conquista a nivel de Centroamérica. Y ahí pues repito, hemos hablado sobre las dos etapas posteriores a lo que fue el proceso de descubrimiento, como son pues la conquista y la colonización. Vamos en estos momentos a hablar sobre lo que fueron los estratos sociales en la sociedad colonial, ¿verdad? Los estratos sociales durante la etapa de la colonia en Centroamérica, etapa que dije yo, pues se prolongó por espacio de 300 años. La sociedad colonial en Centroamérica era una sociedad estamental, es decir, presentaba una escasa movilidad social y estaba conformada en orden jerárquico por los conquistadores españoles, sus descendientes, los criollos, las y los mestizos, la población indígena y los esclavos negros. Los españoles, con el pasar del tiempo, se transformaron en una élite militar que traspasó su poder mediante las encomiendas. El sector intermedio de la escala social fue más heterogéneo. En él se agruparon principalmente los mestizos, que eran descendientes de españoles e indígenas, los cuales se dedicaron a la artesanía o al comercio. El estamento inferior de la pirámide social estaba formado por los indígenas, negros, mulatos, que fueron hijos de progenitores de raza blanca y raza negra, y los zambos, los cuales pues procedían de padres indígenas y negros. Para que este orden social se mantuviera, fue fundamental que cada individuo ocupara el lugar que le estaba asignado, por lo que las uniones interestamentales se prohibieron a través de diversas normativas y discursos que regularon el comportamiento y aseguraron que mantuvieran los roles designados. Y estudiando los estratos sociales que hubo durante la colonia, para explicarlos de una manera un poco pues más específica, diremos que el desarrollo social durante la colonia estuvo marcado por el encuentro de la cultura española y la cultura indígena, dando como resultado un nuevo estrato social, el de los criollos. Las jerarquías sociales de la época colocaban en la base de la pirámide a los indígenas y a los esclavos de origen africano. Luego estaban los mestizos, que eran hijos de padres europeos con indígenas. El siguiente estrato estaba formado por los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, y finalmente en lo más alto los peninsulares, es decir, los españoles. Los peninsulares tenían las posiciones de autoridad y los privilegios. Los criollos, por su parte, ocupaban puestos públicos y de funcionarios, pero no gozaban de privilegios, y muchas veces eran menospreciados por los peninsulares. Los mestizos, por su parte, desempeñaron trabajos técnicos como la artesanía. Los indígenas trabajaban la tierra y formaban parte de la servidumbre. Los negros eran esclavos, explotaban las minas y trabajaban en plantaciones tropicales. La autoridad y el gobierno se basaban en el poder de los virreyes para gobernar las nuevas tierras. Los temas jurídicos eran asunto de las audiencias. La iglesia constituía el centro
de la vida religiosa, cultural y educativa. Se encargaba de predicar la doctrina entre los grupos nativos y de asegurar un control sobre la conducta moral e ideas de los pobladores. En la colonia, los estratos sociales estaban muy divididos. No existían los derechos humanos y los que se llevaban la peor parte eran los negros, quienes habían sido traídos como esclavos desde África, pasando por condiciones inhumanas. Muchos morían durante el viaje en barco. Otra clase social era la indígena. Estos se empleaban para realizar varias tareas domésticas o servir como mandaderos, cultivar la tierra y criar ganado. Tampoco gozaban de derechos, pero no eran esclavos. Los indígenas eran vasallos del rey de España, pero no gozaban de los beneficios de la ley. Y ahí pues vemos a través de esta pirámide cómo es que estaban constituidas los distintos estratos sociales desde su base, que era pues obviamente la mayoría, donde colocaban a los indígenas y a los esclavos. Luego pues estaban ubicados en el siguiente escalón superior los mestizos, luego estaban los criollos y en el pináculo de esta pirámide se ubicaban los españoles, o también conocidos como peninsulares. Valga decir que esta estratificación social, el conocerla y visualizarla, como dice el objetivo de la clase, resulta importante por el hecho de que, si nos fijamos, el estamento inmediato a los españoles eran los criollos. La situación de los criollos era una situación bien particular, ya que estos, si bien es cierto, eran hijos de españoles ya nacidos en América, gozaban de ciertos privilegios, sin embargo, no podían ejercer cargos políticos, cargos de poder, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, debido a que estos eran exclusividad de los españoles que habían venido directamente desde España. Siendo que los criollos ya eran nacidos en América, comienza dentro de ellos, dentro de su mentalidad de criollo, el comenzar a plantearse el hecho de ser justamente ellos quienes asuman los cargos de poder, debido al hecho pues de ya ellos haber nacido acá. Entonces ahí pues es donde en este grupo de los criollos, donde podemos ubicar prácticamente a todos los próceres que más adelante darían pues el paso en la búsqueda de los procesos de independencia, no solo en Centroamérica, sino que a nivel latinoamericano. Valga este comentario porque en fechas posteriores me imagino que las guías van a abordar justamente la temática referida a lo que son los procesos independentistas. Entonces ahí es donde viene la parte de fijarnos bien en la mente esta pirámide, para entender, ¿verdad?, cómo el grupo de los criollos, el estamento de los criollos, lo que buscaba era estar ocupando el lugar que ocupaban pues los españoles peninsulares. Entonces es natural, es lógico entender de que eso los motiva, fue una de las motivaciones del grupo pues de los criollos por buscar o promover los movimientos independentistas no solo en Centroamérica, sino que a nivel latinoamericano. Otro aspecto importante a resaltar es como el papel que jugó la Iglesia Católica. Ahí pues nos habla de la influencia cultural y religiosa que ésta tuvo. Incluso la Iglesia llega a un momento en donde prácticamente toma la batuta, por decirlo así, en los procesos educativos de aquellas épocas. Y es que la Iglesia pues obviamente a través de su accionar jugó un papel determinante para el sometimiento de los pueblos originarios a nivel pues latinoamericano, y muy especialmente en esta región geográfica como es Centroamérica.
Entonces, pues ahí podemos a través de esta pirámide visualizar diversos aspectos o factores que resulta preponderante conocer y manejar para contenidos posteriores donde, repito, supongo que se va a comenzar a hablar de los procesos independentistas centroamericanos, ¿verdad? De forma específica y latinoamericanos de manera general. Y llegamos de esta manera a lo que es el final de esta presentación, esperando pues que la misma haya sido de suma importancia, ¿verdad? Irla siguiendo con atención, porque insisto, a través de ella nos facilita un poco más el comprender ciertas partes de la guía y poder darle resolución a la misma. Es así pues como ponemos punto final a otra entrega de Conexión Educativa Digital. No nos despedimos sin antes brindar nuestros sinceros agradecimientos a quienes están pendientes del desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos escuchando en una nueva oportunidad, si Dios así nos lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.